poquito porque todavía tuvieron más problemas en una de las mías. A ver. Bueno, la de la FIL era sencilla, la verdad, conectada, que realiza la mayoría lo hizo, sí. Se tuvo mucho en cuenta también al momento de la calificación el tema de si era hasta 500 palabras, pero o sea, no era simplemente mencionar ABC, o sea, es hasta 500 palabras para que uno no se exceda tanto, pero algún breve desarrollo, le digo porque algunos lo hicieron, esto no había que hacer. Le digo porque la nota se conforma con teniendo en cuenta el conjunto del examen y les voy más o menos dando esos parámetros. En este sí podría ser breve, en el primer caso, no se equivocaron, hay un caso de responsabilidad civil y yo les voy a mostrar, porque yo los dos casos los saqué de algún lugar, ¿sí? Entonces yo les voy a dejar colgados, ya se los subí, se los tengo que habilitar. No estoy compartiendo pantalla. Ya me está fallo. Este es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario, ¿sí? Un fallo reciente del año 2021. De este caso saqué la situación para poner la responsabilidad civil. Se los voy a subir, está muy bueno, fallaron contra el notario. Acá en rojo yo les remarco por ahí algunos detalles importantes del caso. Ustedes van a ser el día de mañana escribanos, más allá que sean con registro o sin registro, pero la verdad que este es un caso bastante interesante para que lo tengan en cuenta. En donde no basta simplemente para el escribano la formalización del acto, ¿sí? Tiene que tener, por eso yo siempre les hincapié, la primera clase que tuvieron conmigo, es el asesoramiento. El asesoramiento, que si bien ustedes ya lo vienen haciendo desde su rol de abogado, como escribano es fundamental porque conlleva responsabilidad, ¿sí? En este caso una responsabilidad civil. Es muy importante también el conocimiento que ustedes tengan. Si por ejemplo la materia que nos compete, que es la tributaria, ustedes no pinchan ni cortan porque no la entienden, hay muchos escribanos que me parecen una cosita como extraña en lo tributario, o consultan a alguien que sepa o hacen una consulta en esta FIL o whatever. Pero si ustedes hacen que su requirente cometa un error, pague un tributo de más, por ejemplo, saliendo de la responsabilidad civil, se lo califique tributariamente de manera inapropiada, van a ser responsables de ustedes también. O sea, no dejarse en la simple formalización del acto, y este fallo en esas cuestiones yo se los remarco en las cuestiones que les pongo en rojo. Era su obligación, la primera versión que debe iniciar. O sea, este es un caso de responsabilidad civil, porque quería poner algún ejemplo de otra responsabilidad. Es un fallo reciente, porque es del 2021, quiero ver. Esto es un breve relato de la autora, compró la escribanía, se instrumentó la escritura para la planificación del régimen patrimonial. En definitiva, le quedó todos los bienes gananciales al marido. Y él estaba ahí, le leyó el acto, todo sí, ajá, y después se dio cuenta que perdió todo, se quedó con un autito, no sé qué cosa, pero se le causó un perjuicio porque ella en realidad no terminó de entender por qué. Y esa es otra cosa que es fundamental que tengan en cuenta, que yo se los dije en la primera clase. Por más que el negocio, la operación negocial sea legal, si ustedes consideran que la operación va a causar un perjuicio y las partes dicen, no, sí, estamos de acuerdo, lo tienen que dejar ustedes asentados en la escritura. Yo, escribano al registro, estoy brindando otro asesoramiento, porque considero que la operación negocial, por más que sea válida entre las partes, va a causar puede llegar a causar un perjuicio mayor a una de ellas o a ambos, o lo que sea. Pero dejar su posición, ¿sí? Por eso no es sencillo, o sea, hay que tener realmente manejo. El escribano, si bien son 4 materias, hay que manejar muchísimo la cuestión civil, la cuestión comercial, los actos jurídicos, las formas, las distintas operaciones jurídicas, la cuestión propiamente de las calificaciones registrales y la cuestión de la calificación tributaria. ¿Sí? Y si ustedes ven algo que no los convence, aunque las partes quieran hacerlo, lo dejan registrado y así se salvan ustedes de una responsabilidad. ¿Sí? O sea, las partes quisieron hacerlo, pero bueno, cuestión de las partes. Yo hubiera asesorado otra cosa. Yo asesoré. Entonces, brindar ese asesoramiento que es requerido. Esto está para que ustedes lo lean
responsabilidad, lo más importante se los dejo remarcado en rojo. Esto, ¿no ves? La responsabilidad se explica, la función notarial inherente al documento comunitario comprende el asesoramiento, la confección del documento, la labor federante autenticadora y la conservación del protocolo y deberes. El asesoramiento forma parte. Profesora, sí. En el caso que, por ejemplo, uno asesore, ¿no? Sí. Y las partes quieran continuar con eso que se han propuesto, sí. ¿sí? Sí. Y uno se da cuenta que no, por ejemplo, que es desproporcional, que no es desventaja para una de las partes. ¿Se debe continuar o uno puede negarse a realizar, digamos, esa escritura? Porque viste que el escribano no se puede negar. No, ¿sí? sí. Pero es una válida. Porque también puede haber violencia, ¿entendés? De una de las partes hacia la otra. Bueno, pero ahí sí. si vos ves violencia, la estás viendo y entonces vas a dejar vas a reaccionar frente a una determinada violencia, ves violencia física, lo que sea, y no vas a proseguir. Y vas a reaccionar por el camino que corresponda si ves una violencia. Ahora, vos no sos adivino, por eso vamos al segundo caso porque tiene responsabilidad. Uno no es ni investigador, uno tiene que llevar la diligencia hasta el máximo que uno puede ser diligente. ¿Sí? Claro. Pero uno no es ni investigador ni adivino. A ver, vos, en este caso, el escribano puede pensar, uy, sí, mirá, vino, la trajo de los pelos, pero vos viste que la trajo de los pelos, vos efectivamente podés denunciar una violencia, así que entre impecable. Cuando, por ejemplo, se nos presentan en la comparecencia, identificar a la persona con el DNI, basta, ¿no? O sea, si nos presentan un DNI trucho que está espectacularmente bien, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no espera un minuto, irse al registro civil, volver y todo eso, o si esto capaz Horacio se lo ha planteado. Si te presenta una persona que no está en uso de sus facultades mentales, pero se presentó y se presenta y está espectacular la persona. Hola, ¿cómo está? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Entendés? Diligente es hacer las preguntas que correspondan, ¿sí? Todas las preguntas. En materia tributaria tenemos muchas páginas para ver también la calificación tributaria de las personas, verificada, las preguntas que correspondan cuando vean lavado también y las preguntas que correspondan vinculadas a de dónde obtuvo el dinero y todo eso. Y con respecto a este asesoramiento, o sea, el negocio, sabemos que el derecho civil, la libre voluntad de las partes, rige. ¿Tá? Entonces el negocio, está bien, o sea, vos me querés dar todo tu bien, y bárbaro, genial, capaz recién te lo tuve y dije no te apruebo si no me das todo tu bien, ¿viste? O sea, pero ¿qué va a hacer más el escribano? Lo que sí va a hacer, lo que sí debe hacer es decir, bueno, frente a esta operación negocial, válida entre las partes, los que han demostrado su identificación, parecen gozar de su plena capacidad, etcétera, 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 mi asesoramiento es este otro, el cual no es considerado, pero yo dejo asentado que como considero que puede llegar a causar un perjuicio, mi asesoramiento es este otro. Pero disculpe porque se corta el rato, ¿dónde lo asienta usted? En la escritura, siempre en la escritura. Siempre en la escritura. Por eso la escritura no es simplemente el simple acto de implementar el negocio. En la escritura, los escribanos también tienen que hacer la calificación tributaria, lo que compete a nuestra materia, si corresponde ITI, corresponde ganancia, debe, no debe, y frente a una actividad negocial que por más que sea válida, considera que puede llegar a causar un perjuicio, tiene que asentar su parte de asesoramiento si no coincide con los negocios. ¿Sí? Eso es fundamental para evitar el día de mañana una responsabilidad civil. ¿Sí? Bueno, a ver qué más puede exhibirse, si acredita la fuerza mayor, causa ajena, estrictamente clasificada. Bueno, yo esto se los dejo. Se limitó conforme cónyuge y su posterior inscripción, pero no demostró haber asesorado al actor acerca de las consecuencias, ventajas, desventajas, conveniencia del acto celebrado por su intermedio. Ahí ya empieza la otra vuelta. Bueno, yo ya está subido en la unidad 1 porque corresponde a responsabilidad para que lo tengan. Este otro fallo, examen.
penal, en el único momento que lo van a ver en esta materia va a ser en ese único punto de la unidad 1. ¿Sí? A mí me gusta hacer un pantallazo de las 4 en esa unidad, y ahora entro en el examen, para que ustedes sepan dónde están parados y cuál es el conjunto de las responsabilidades. Para el examen es suficiente con que sepan. Yo este texto se los voy a subir, no es obligatorio leerlo, porque es muy completo, tiene muchos ejemplos de las responsabilidades, no me interesa que lo estudien. De acá sale el segundo ejemplo, por eso se los dejo. Ustedes van a ver con Horacio, con Au, con el registral, con Diego, con Santiago, esas otras responsabilidades a medida que vayan avanzando. Con nosotros, a partir de ahora, van a focalizarnos en la tributaria y en la penal tributaria. ¿Okay? Pero este es el punto, uno de los puntos de la unidad 1. Si en el examen final siempre a mí me toca cuáles son las responsabilidades, con que describan y sepan algún ejemplo está bien. No necesito que me hablen profundamente de esto. Lo que sí tienen que saber es, en la unidad 1, lo que sí tienen que estudiar, y que es obligatorio, en la unidad 1, ya después te vuelvo a contar, me aparecen todas las horaritas. Vamos acá. Que habla de la responsabilidad tributaria. Este texto es obligatorio, ¿sí? Este tiene que ver porque este atraviesa toda la materia. Esto es responsabilidad tributaria. Este otro texto, que se lo voy a habilitar cuando terminemos la clase, hay varios que están ocultos porque no los dimos este año. El fallo sobre responsabilidad y este texto, que vamos a ver ahora se los habilito, no es complementario, no obligatorio, ¿ok? Pero les va a quedar un material para ustedes. Vamos al texto. ¿Qué cosa? Ahí está. Este tiene, cuando ustedes lo vean, va avanzando de los distintos tipos de responsabilidades notarias de texto por ejemplos. Voy a ponerlo en lentito, ahora ahí se va bien. Judith, perdón, porque me hace como que no veo muy la luz. ¿Podrías bajar Decime qué. No sé cómo se llama? Porque no me. Ahora sí. Sí, la luz no me dejaba. Ahí está, sí. No, por favor. Bueno, acá van a ver que va el presupuesto de responsabilidad, todo por ejemplo, la función notarial. Responsabilidad civil, acá no entra. Yo se los voy a leer para volvernos a traer el 5 partir de 1. ¿Cuál es la situación acá? El escribano, al fin de realizar el acto dispositivo, nombre o representación de otra persona, ¿no? Le presentan una copia de una escritura pública que se instrumentó un acto de apoderamiento, generando una relación de mandato que había cesado por fallecimiento del otorgante. Cuando realizó los estudios de título correspondiente, la escritura matriz no había nota. ¿De qué? Buen día. ¿De qué no había nota? Del fallecimiento. Él estaba en el poder, pero no era lo que había que analizar a ver si el poder. Porque ustedes qué iban a hacer. Volvemos al mismo. Si me presentan un benedictucho, ¿qué voy a hacer? ¿Hasta dónde es el límite de la diligencia que tiene que realizar el escribano? ¿Qué voy a llamar registro civil? ¿Qué voy a ver si hay una denuncia? No, es la diligencia que uno tiene que llevar adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que no estaba sentado? Que ese poder ya no tenía vigencia, que era trucho, que era inválido, lo que fuera. Pero no estaba sentado en ningún lado. Él hizo un acto de diligencia. Él fue a ver si había pasado algo, si eso estaba todo bien en todos los actos que él llevó adelante. Y más allá de eso, ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces, en ese caso no tenía responsabilidad. No tiene responsabilidad, vamos a llegar al ejemplo. En el caso de que hubiera habido responsabilidad, hubiera sido si el escribano hubiera tenido connivencia con quien presenta ese poder, que lo hubiera comentado, ¿sí? Y no hubiera sido una responsabilidad civil tampoco, hubiera sido una responsabilidad penal, y ahí vamos al caso.
Pero ahí sería fraude, ya sería otra cosa. Estafa, exacto. Pero no la hace porque no hay dolo en el escribano. Es como que al juez también se le puede presentar esa situación. Se me compartió. Entonces acá estamos ya en la penal. Y yo les marqué en amarillo para que ustedes lo encuentren rápido. Estamos abajo. Acá tienen todos los ejemplos, ¿sí? Todos los casos. Está muy bueno porque explica muy bien y muy detalladamente. Acá está, ¿no? La estafa notarial. Entonces, pone, así como cuando el juez dicta una sentencia a favor de la parte que presentó pruebas falsas engañando al juzgado e inducido a este último un error por esa ley, se configura en estafa procesal, así también cuando el escribano autoriza una escritura pública sobre la base de documentación apócrifa, se conforma un tipo de estafa que bien puede denominarse la estafa notarial, ¿sí? Pero no siempre, tiene que haber también dolo por parte del notario. Entonces sigue. Si el escribano, al igual que el juzgador o supuesto de estafa judicial, incurre en error autorizando una escritura que resulta patrimonialmente perjudicial para otra parte del acto escritural de otra persona, es porque el error le resultó invencible con los medios que se dispone. Por ejemplo, y acá está el ejemplo que yo les puse para la causa, hubiera habido de haber un dolo por parte del notario, una estafa, y hubiera estado dentro de la responsabilidad penal, ¿tá? Pero no hubo, porque aparte hizo la diligencia, no sabía. ¿Tá? Ese era el caso. ¿Es el primer caso? No, no vamos a volver atrás porque ya. Bueno. El que no llegó son las 9, las clases No, eran las 9:30. ¿Estamos? Ya estamos. No te preocupes. Para nada. No, lo digo porque lo aclaré desde el principio, porque aparte principios lo dejamos colgado la vez pasada. Sí. Y es medio claro. No te das problema. Es más, arrancamos creo que las 36, 37. Bueno, a ver. Esos fueron, después de los otros. Las otras consignas fueron fáciles, no tuvieron mucho. Pero para que sepan que la segunda hubiera habido responsabilidad penal, en el caso hubiera habido también dolo por parte de. Para mí fue difícil. ¿Fue difícil? Para mí sí. A ver. Yo siempre lo aclaro, yo no tengo la base que De tiene todo. tributario. No la tengo. La primera por ahí era mucho de Sí, salir con la herramienta esa. Y la verdadero y falso para mí Sí. eran bastante como engañosas. Está bueno saberlo, sí, vos. Entonces, bueno, en algunas situaciones, por ejemplo, yo le preguntaba a los chicos cuando estaba la pregunta esta de... Ay, ¿cómo? La plusvalía. La de la plusvalía. Es un clásico. Y bueno, yo no sé qué es un clásico. Y bueno, Es como música de los 80. pero bueno, por ejemplo, yo le decía en Villegas, manifestaba que la plusvalía no y que se mide por otro lado. Entonces, a mí y en la práctica yo sé que se mide de otra forma. Entonces, bueno, yo puse que para mí era falso, y todos me dijeron, no es verdadero, y bueno, y ahí yo empecé con un montón de dudas de todo, digamos, cuando terminamos el examen, hablamos entre todos, y dije, ay, hice todo mal. No, bueno, todos aprobaron, sí, hay distintas notas, pero todos aprobaron. Pero bueno, no, está bien, no te quedes, tanto para ella, te acordamos tu nombre porque Flavia. Flavia, no te quedes con la duda nunca, yo te digo a lo largo del año. Lo mismo antes del examen, que creo que esto ya se los dije, consúltenos a Mariano o a mí, las dudas que tengan, lo que no hayan entendido. Sí voy a reiterar, estos textos, los dos casos, yo les estoy dejando subido de donde los saqué. Un fallo de responsabilidad civil es dentro de todo más fácil. Claro. ¿Ah? Hay un fallo del 2021, se lo subí para que lo tengan. Le remarqué en amarillo algunas cuestiones más importantes relevantes del fallo. Y este es un texto, que yo le subo, que es un texto largo, del cual saqué este ejemplo, que analiza todas las responsabilidades, muy poco la tributaria, todas las otras las analiza más por ejemplos, que no es obligatorio, el obligatorio es el que llega por la responsabilidad tributaria, que no vamos a ver de acá ahora hasta el final, y que esto es un punto de la unidad 1, que para mí, para Mariano, es suficiente en el examen final, es el que cuáles son las responsabilidades del notario.
notario, que las mencione, que digan qué implica cada una, con un ejemplito, ya está. En la que vamos a profundizar es en la tributaria. O sea, este texto se lo subo porque les va a servir a ustedes el día de mañana o para ver ejemplos y para lo que vayan viendo en teoría, registrar, o sea, está bueno el texto. No es tan largo y contiene muchos ejemplos, ¿sí? Por eso está bueno. Pero, y todas las dudas que se te vayan generando, no hay ningún problema. No, lo sé, digamos, o sea, inclusive, pero no iba a escribir ni por privado ni nada. Después en algún momento, cuando teníamos una clase de consulta, lo que sea, sí. Profesora, respecto del segundo caso, ¿cuál es la nota marginal al respecto? ¿A qué refería? Es que muchos se lo hacen, no había que pensar en eso, había que yo lo puse que no era clara, que no entendía bueno, la consigna. ese es el ejemplo de la práctica real, o sea, hay dos, vos y otra chica que puso lo mismo, pero es que no había que ver si había o no había una nota marginal, lo que había que pensar era, a ver, falleció alguien, ¿dónde vas a estar? Entonces hay que ver, él fue al registro para ver si en ese poder había algo diferente a lo que estaban presentando, no había ninguna nota marginal que pudiera dejarse la salvedad de que había fallecido en su momento la persona. Porque yo no me acuerdo cómo respondí, sí. Pero yo había dicho algo, ¿no? Por ejemplo, si fallece la persona, el poder dante en este caso, fallece. La sucesión puede pasar toda la vida y nunca se va a abrir. Sí. Entonces, salvo que vos incluso la inscripción de declaratoria de herederos muchas veces no se hace. No. Porque esperamos el tracto abreviado, que venga un tercero, le vendemos la cosa, no nos enteramos. Exactamente. Y después, hablando con las chicas ayer, con vos era que hablábamos, decíamos, bueno, por ahí puede pasar que el escribano hizo todo, dijo, bueno, a las 8 de la mañana vienen a firmar, van a firmar, resulta que el señor murió a las 4 de la mañana en un accidente y no se sabía. No era eso, si no lo hubiera puesto. Claro, pero no le di tantos datos. El dato era simple, era pensar, había alguien que falleció y que murió. Eso no hizo lo que tenía que hacer la persona. Y había que pensarlo desde las responsabilidades. ¿Qué pasa si había algo en el texto que demostrara que había una connivencia con el notario y la... No. Claro. Y pero esa no... Era complicado adrede. Pero esa nota marginal, ¿a qué refiere usted? En el registro. En el registro que diga. Que diga. Pero no había que analizar ni la nota marginal. O sea, la responsabilidad civil en los dos casos. No, penal, estafa. Si hubiera habido un documento, si hubiera habido... No lo vamos a volver a repetir. ¿Pero es penal? Es penal, estafa. Está en penal cuando veas el texto, fíjate, y hubiera sido una responsabilidad penal una estafa. Por eso el ejemplo, cuando vos estabas entrando, estabas haciendo la comparación de la estafa judicial, cuando lo engañan con documentación apócrifa, falsa, vencida, lo que sea, no vigente, al juez, y en este caso hubiera sido una estafa notarial dentro del marco de la responsabilidad penal. Pero no hubo, que ella fue la primera que lo puso, pero no hubo, porque no había en la situación. Claro, en todo caso fue estafado el. Claro, pero no, ¿por qué? Porque no fue ardid, en ningún lado de la situación yo les puse con connivencia del notario. Si hubiera habido connivencia del notario, sí ahí hubiera. ¿Pero él actuó negligentemente? Él actuó diligentemente. Por eso. ¿Diligentemente? Diligentemente. Pero no, diligentemente, ¿no? Diligentemente. Y profe, ya expliqué lo de la diligencia la primera media hora, así que Sí. ya está. Pregunta. Te lo digo vos porque solía hacer 200 preguntas, entonces ya está, no vamos a llegar al tema. No, sí. La última pregunta, por favor, chicos. si la constancia del quill, del soberrante, ¿se pide o no? Digo, porque A ver, vos te estás complicando. A ver, esto era un examen de una situación completa que había que analizar el caso. No va para analizar más situaciones del contexto. Ustedes por ahí fueron a analizar situaciones que no estaban planteadas en el caso de un examen psicológico. Entonces tenían que analizar simplemente qué pasa. Hubo alguien que falleció. ¿Actuó diligente? Actuó diligentemente. Entonces, ¿hubo responsabilidad? No hubo responsabilidad de ningún tipo. Ella no llegó a avanzar, si le puso una responsabilidad de poder poner, pero ya era muy profundo, decir, en el caso de que hubiera habido dolo, convivencia de parte del escribano, podría haberse encuadrado una responsabilidad penal. Pero bueno, como para ponerlo como un extra, ella prefería acá no hay responsabilidad. Era lo que había que analizar, no ir tanto más allá de las ramas que por ahí se fueron por las ramas analizando otras situaciones. Se los comenté brevemente a... bueno, no me voy a acordar el nombre de ustedes porque la primera que no personalmente, así que no me voy a acordar el nombre de ustedes. Bueno, las otras fueron fáciles, aunque no todos acertaron la de multiple choice, por ejemplo.
y la C eran las correctas, así lo habrán hablado con Mariana, yo comparto la aclaración que hizo ella, no importa cuál fue. Y lo verdadero o falso. Bueno, en diferencia, acá había que leerla muy fina a la pregunta, ¿sí? La diferencia entre el impuesto y la tasa está en que en la tasa del servicio siempre reporta un beneficio. No, Falso. es falso, porque no es. No siempre. No necesariamente la tasa va a reportar un beneficio. ¿No? En la contribución por mejora, el beneficio se mide por la plusvalía esa de la verdadera. Puse todo al revés. General. Claro, digamos, no sé cómo. Está bien, no hay problema. La de la tasa era capciosísima. Capciosa, la tasa no es. Pero en realidad era como El tema es que una dice dificultad siempre, no es que uno siempre. no estudiaba, porque después estaban las contribuciones especiales, no me acuerdo cómo era. No es una tasa eso. Si hubiera ahí en vez de decir tasa, decir contribución, la respuesta es verdadera. La contribución siempre reporta el beneficio. Claro, por eso yo había por eso memorizado ese, que el que te daba beneficio era lo otro, no la tasa. Y no, pero no, ni el impuesto ni la tasa reportan siempre un beneficio al contribuyente, así que la respuesta era falsa. En la contribución de mejora ya dijimos, se mide por la plusvalía, esa es la verdadera. Esta es la verdadera responsabilidad, es el artículo 48 de la ley, lo que les puse ahí. A responsabilidad tributaria, cuando toma como agente de retención, mantiene el tributo retenido en su poder después de vencido los plazos en que debe ingresarlo. Y la última era falsa, la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado para crear tributos sin limitaciones. Y esto me da pie para arrancar con la clase de hoy, porque sí hay limitaciones. Ahí yo creo que la ven. Yo impuse que, claro, es una falsa justamente porque por realidad tenemos la división de poder y que dentro del Estado y en función de eso. Claro, es la falsa, Constitución es la tiene que- limitaciones. Es la que establece los límites. Tiene limitaciones, exacto. Ah, bueno, no, tanto. No, se ha subido la nota, Mariana. Yo no me acuerdo de memoria. Bueno, y hoy vamos a ver si podemos dar principios, o sea, las limitaciones precisamente a esa. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve bien? Esto más o menos lo dijimos el otro día. ¿No? Respecto a que si bien el principio fundamental, básico, bla, 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 es el principio de legalidad, siempre se hace un análisis en conjunto, ¿sí? De todos los principios. Vamos a ver que legalidad, si bien es la base, está estrechamente vinculado también con lo que es la seguridad jurídica, ¿sí? Igualdad con generalidad, con razonabilidad, con capacidad contributiva, no confiscatoriedad con capacidad contributiva, con igualdad. O sea, cuando ustedes vean los fallos, cuando veamos los fallos, los vayamos viendo, vamos a encontrar que a veces sí, a la legalidad se la analiza más unitariamente, ¿pero por qué? Porque si no hay una ley, es inconstitucional y no necesitamos analizar absolutamente nada más. Ahora, si hay una norma, sí entramos en un mayor análisis, y los jueces entran en un mayor análisis, en donde comienzan a ver que no se cumple con la igualdad, que se vulnera el principio de capacidad contributiva, que se vulnera la razonabilidad, la generalidad, etc. Bien, brevemente, muy brevemente, como para que tengan una idea, esto es muy obvio para cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Al comienzo era obvio que la imposición que podía hacer el rey, que podían hacer los príncipes, no era algo que se tomara como algo muy lindo. Hoy tampoco es muy lindo para el tributo, pero bueno, lo tenemos regulado. Sepan que recién a partir de la Constitución de los Estados Modernos, que creo que esto en algún momento capaz ya se los dije, es cuando comenzamos a ver a los tributos como los conocemos hoy, ¿sí? Otorgados a partir de una norma, a partir de una ley formal, tal cual lo establece la Constitución. ¿Ok? Esto no nos vamos a detener porque es mucho bla, bla, bla. Vamos con el primer principio. Legalidad o reserva de ley. Ya vamos a ver que también el uso de esos principios de los nombres, legalidad o reserva de ley, es indistinto. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Origen con Juan Sin Tierra, no sé si alguien dio historia y se acuerda de Juan Sin Tierra, por allá en el 2015, y comenzó una confrontación entre Juan Sin Tierra y, claro, entonces, bueno, para poner imposiciones, bueno, tenemos que intervenir
Congreso, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a intervenir nosotros y comienza medio como que a gestarse este principio de la legalidad. Les mencioné ahí en la FISMINA también, que nosotros en Argentina también lo tenemos recepcionado ya desde 1789, desde el acta capitular del Cabildo y en las distintas constituciones. Esto es historia, chicos, está la FISMINA, ¿no? Bien, como les dije, tanto legalidad como reserva de ley se utiliza indistintamente. A mí me gusta decir, me van a escuchar decir mucho legalidad, si bien en mi cabeza me gusta más la descripción que hace Pepe Casas respecto a la reserva de ley. ¿Cuál es la diferencia que hacen algunos? ¿Me escuchás, Josefa? Porque me paro y... Sí, estoy escuchando. No, yo porque como me paré capaz, bueno. La diferencia que hacen algunos autores es que la legalidad puede abarcar a cualquier norma, porque es verdad, un decreto es legal, integra el cuerpo de normas que son legales, ¿sí? Una resolución, un reglamento, son marcos legales, ¿sí? Entonces la legalidad abarcaría todo eso. En cambio, reserva de ley, que es lo que dice Pepe Casas, está queriendo decir que en la cuestión tributaria solamente puede haber una ley, no otra norma legal. Solo por ley, no por decreto, no por resolución, no por reglamento, solo por ley. Más allá de esta diferenciación, y a mí me gusta la diferenciación, no hay ningún problema en hablar de legalidad o reserva de ley. De hecho, se utiliza de manera indistinta. Inclusive por la Corte Suprema van a ver que también utiliza de manera indistinta, ¿ok? Pero bueno, este es un detallito que por ahí hace una diferenciación los autores. ¿Algunas cosas? Vamos a lo concreto, si no vamos a terminar. De la Constitución lo que ustedes tienen que saber son estos artículos. No lo sepan de memoria, pero sí sepan qué contienen cada uno. Y voy a ser muy enfática con esto porque me pasa, yo soy muy enfática en todas mis clases y mucho por lo que yo tomo en el final. Y me pasa con este tema que cuando lo pregunto y digo, pero ¿cuál es el artículo que independientemente de la reforma de la Constitución del 94, o sea, antes de esa reforma, podían valerse los jueces para declarar inconstitucionales los decretos de necesidad de urgencia o decretos delegados que crearan, modificaran, extinguieran, otorgaran beneficios tributarios? Y ese es el artículo 17. Y yo les remarco el porqué con amarillo, y cuando están en el examen se lo olvidan. Y me parece tan sencillo recordarlo. Ahora cuando hablemos del 17 se los voy a explicar. El 4 es fácil, ¿tá? El artículo 4, que es el primero, que refiere al principio, habla de las demás contribuciones. Ya saben que contribución es tributo en general, en el caso de la Constitución, que equitativa y proporcionalmente a la población imponga. ¿Quién? El Congreso de la Nación, ¿sí? Y el 17 dice: solo el Congreso impone las contribuciones que empiezan en el artículo 4. Entonces, miren la importancia del uso del lenguaje jurídico en los textos. ¿Sí? Solo el Congreso. No dice el Congreso, ni tampoco dice puede, que sería un verbo condicional, sino que es solo el Congreso. No hay duda. O sea, más allá de la reforma constitucional que después hizo hincapié en el artículo 99, donde se le prohíbe al Ejecutivo regular sobre determinadas materias, entre ellas la tributaria, ya el artículo 17, con esa palabra solo, nos está diciendo que nadie más puede. El Ejecutivo no puede, bajo ninguna manera, ni por decreto delegado, de necesidad de urgencia, ni porque haga el baile de la lluvia, no puede. ¿El artículo está actualmente así? Sí. Sí. Esto es la Constitución, ¿sí? Así estuvo siempre. No, porque como dijo, antes la reforma, después la reforma. Está bien la pregunta. Antes de la reforma, después la reforma fue cuando se incorporó el 99, ¿verdad? Que dice expresamente
materias sobre las cuales no puede regular, entre ellas está la tributaria, la penal, el régimen de partidos políticos, la electoral. ¿Está? Más allá de estas otras tres, más allá de la penal y las demás, para la tributaria ya tenemos 17. Solo el Congreso. No tiene por qué haber ninguna duda. Y es muy importante la redacción, ¿no? Y que esto también les sirva a ustedes para la redacción de sus escritos. Si el día de mañana les toca hacer leyes, me tocaron reglamentar leyes que, te digo, la verdad era ponerme a llorar. Porque no sé, o sea, hacete un cursito, en serio les digo, de la redacción del texto legal. Porque me pasó, les cuento un solo ejemplo nomás. Una ley en donde, no se los conté, ¿no es cierto? No. Bueno, una ley tenía, suponete artículo 8, le voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Los alumnos de escribanía tienen que venir a clases todos de blanco. Y el artículo 12 decía, los alumnos de escribanía tienen que venir a clases todos de negro. O sea, hasta eso, ¿entendés? No, lo que reglamentar algunas leyes ha sido muy divertido. Bien, entonces solo el Congreso, ¿está? No teníamos ya ni que dudarlo. No importa, vamos a avanzar. Artículo 52 es el que me dice quién es la Cámara que va a recibir, cuál se va a impulsar estos proyectos sobre tributos. Es la de diputados. ¿Por qué es la de diputados? Así no hablo, luego como pregunta. Porque representa al pueblo. Exacto, porque representa al pueblo. En cambio, la del Senado representa a las provincias. Entonces, es la de diputados. El artículo 19 es otro de los artículos que refiere al principio, de manera amplia, este lo conocemos mucho, ¿no? Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esto es muy clarito. El 75, 1 y 2, que no lo vamos a repetir porque ya lo vimos con potestades, donde refiere a las facultades legislativas. El 39 es muy interesante también, que dice que la iniciativa popular no puede versar sobre materia impositiva. ¿Por qué se les ocurre que cuando esto no fue agregado en el 94? A ver, somos nosotros los convencionales, estamos analizando, yo para ser divertido, más entretenido, no nos formamos, estamos analizando la reforma de agregar este artículo y vamos a poner que, bueno, sí está buena la iniciativa popular para que la gente presente proyectos, pero en materia impositiva hay otras materias que no, la penal tampoco, otras cosas que no. ¿Por qué no? Y de financiaría del Estado. Lo primero que viene a ayudar es eliminar impuestos. Bueno, pero que vos presentes, bueno, está bien. Que vos presentes no significa que se trate ni que se apruebe, ¿está? No, pero está bien. El Estado es el que recauda para las finalidades que él tiene. La gente no puede saber qué proyectos, qué política pública hay, digamos. Está bien, no están en sintonía los dos, está bien. En realidad no hay un porqué así muy técnico, sino que se llegan a tomaron en cuenta esas situaciones. O sea, tanto por ejemplo, lo penal, si nos vamos a otra rama que también no se pueden iniciar cuestiones por vía de iniciativa popular, imagínense que algunos digan no, que se trate a los menores de 10 años como si fueran adultos. Son temas sociales tan candentes que pueden pasar. Yo también eliminamos todo lo que impuestos, ¿entienden? Y imagínense el tema de coparticipación, que hasta hoy tenemos una ley inconstitucional porque las provincias, los legisladores de la provincia no se pueden poner de acuerdo para generar un sistema tributario único. Imagínense si cada uno de nosotros vamos, capaz y alguien presenta un proyecto divino y que nos resuelve la vida a todos, pero la realidad es que son temas tan complejos y con un impacto social que, bueno, se decidieron que dentro de esos temas la materia impositiva también quede prohibida de la iniciativa popular. Y por ahí también dentro de la Cámara de Diputados me resulta difícil que un bloque que no sea el oficialista use un proyecto de ley que tenga que ver con un gravamen. Claro. Porque, digamos, el oficialismo sí, porque dice, bueno, vamos a acompañar esta política, este proyecto, como dijo la compañera. Sí. Pero el opositor, ¿de qué le sirve generarle más recursos al que está gobernando? Es medio... Salvo que sea muy específico, pero no sé, un impuesto que sea para mejorar todo el edificio. Generalmente cuando uno realiza los proyectos, más que piensa en la generación de recursos, pero también tiene que pensar en el impacto de la sociedad. No siempre se trata de los proyectos tributarios de crear las
normas que creen tributo. Muchas veces que esas normas precisamente regulen determinadas actividades, ¿sí? Para promocionar, pueden ser otorgar beneficios para promocionar determinadas. A veces el Estado puede recaudar más promocionando y otorgando beneficios a determinadas actividades, que de hecho por ahí se hace, ¿sí? Que simplemente pensar en proyectos que creen tributos, ¿sí? Porque aparte, si yo me pongo en el lugar del rol de la oposición, pensar en crear un tributo, más que la gente vea que sea para que el Estado recaude más, está pensando, la gente va a pensar, me está poniendo más tributos. No creo que una oposición... La oposición difícilmente genere un gravamen. Sí puede llegar a proponer una exención. Bueno, beneficiemos a los que fueron inundados. O puede generar gravámenes como se ha hecho en Brasil, que hoy en día es la octava economía mundial, que realmente